En los 29 meses que ejerció responsabilidades, ¿cuántas familias desahució? ¿Cuánto sufrimiento generó bajo su mandato? ¿Lo sabe? No le puedo decir, esa cifra no la conozco, pero también podríamos ver cuántas operaciones positivas se realizaron, cuántas refinanciaciones se realizaron, cuántas financiaciones de las cajas de ahorros, de las fundaciones de las cajas de ahorros se realizaron. Y tampoco se las puedo dar porque no me las sé de memoria. Podríamos, pero no es la pregunta. ¿Sabe cuántas personas fueron desahuciadas bajo su mandato? No se lo puedo decir. 80.000. ¿Qué siente una persona cuando...? ¿En dónde? ¿En Bankia? Bankia, sí. Bankia tiene casi el 70% de los desahucios generados en todo el Estado español. Yo, sinceramente, no le discuto. Me parece una cifra... está usted hablando de cifras. Muy difícil que esa cifra sea así. Bien, te lo dices, yo la pongo muy en duda esa cifra. Bueno, pues no póngala en duda si quiere. ¿Que se siente desahuciando a miles y miles de personas? Pero es que le pongo muy en duda esa cifra, perdone que se lo diga, es que es una cifra completamente desproporcionada, es imposible. Es una cifra totalmente desproporcionada. No le puedo decir a usted... La cifra no la conoce en todo caso. La cifra es un irresponsable, no es una decisión que tomase. No conoce la consecuencia de esa decisión no se toma a nivel de Consejo de Administración ni a nivel de presidente, para empezar, pero esa cifra que usted da, no se la puedo, no me parece una cifra que yo reconozca, pero si usted insiste en ella, usted sabrá de dónde la saca. Y tanto, perfectamente.